Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Jueves, 17 de agosto. Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza, que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas: acérquense a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y prosiguió: en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes, y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo, y las que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes, que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque, en una gran extensión, desde el pueblo de Adam hasta la fortaleza de Sartán. Entre tanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo, y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba el cauce vacío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 113. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios, Israel su dominio. Bendigamos al Señor. Al verlos, el mar huyó, el Jordán se echó para atrás. Los montes saltaron como carneros, y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas para atrás. Y a ustedes, montes, que saltan como carneros. Y a ustedes, colinas, que saltan como corderos. Bendigamos al Señor. Aleluya, aleluya. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo?
¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel Dios nuestro, el Dios del perdón, del amor y de la compasión. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los jueves, recordemos el Santísimo Sacramento. Jesús está presente realmente. No es un recuerdo lejano, una conmemoración como hacen o pretenden hacer mormones, testigos de Jehová y toda esta gente que perdió la Eucaristía. Lutero se lamentaba de la pérdida de la Eucaristía. Bueno, se murió y dejó todo esto muy confundido. El 50% del país ya no tiene la Eucaristía. Hay una desnutrición grave, pero no solamente la de los niños o grandes, es la desnutrición espiritual por la falta de este pan del cielo. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa este tema de cómo es la comunidad. Repito, capítulo 18 de Mateo, es bueno leerlo, porque ese dice cómo es la iglesia, cómo debe ser la iglesia. Una comunidad fraternal, una comunidad, pues como dice su nombre, unida, y sobre todo aquella que se caracteriza por el perdón. Me comentaba una persona: ¿por qué siempre cuando comenzamos la Santa Misa decimos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados? Porque como dice Papa Francisco, la Eucaristía no es la reunión de los perfectos. Son los pecadores, somos los pecadores perdonados que podemos asistir a este banquete maravilloso.
Entonces el perdón es esencial, porque es lo que caracteriza a la fe cristiana. Ayer hablábamos del perdón en cuanto a la corrección fraterna. Cuando uno ha perdonado a su hermano, no quiere que se pierda, que se condene, y va y lo corrige para que vuelva al buen camino. Me comentaba una persona que se había hecho 4 operaciones de una cosa muy sencilla, pero ella quería quedar bien. Y a veces espiritualmente no nos importa si estamos bien o no estamos bien. Queremos lo físico, lo externo. No, hoy se habla del perdón en una clave importantísima. Ante todo, recordemos que nosotros somos el pueblo de la nueva alianza. Hoy Josué pasa con el pueblo, atraviesan ese río Jordán, las aguas se separan, al igual que sucedió con el Mar Rojo, y se entra en una tierra de alianza. La iglesia es la tierra de la alianza del perdón. Ya no es este pueblo de Israel del pasado, pues, ¿verdad? Esta es la nueva iglesia. Y la parábola de hoy es importantísima. El hombre que no perdonó, habiendo sido perdonado. Por eso, importante que no vayamos a la iglesia a decir yo ya acepté, yo ya soy súper cristiano, a mí Dios me ha bendecido con millones, como hacen estos telepredicadores, ¿eh? Jamás dicen soy pecador, o si lo dicen riéndose. No, hay que decirlo con humildad, porque es la verdad. Este hombre no perdonó y entonces como dice Jesús, ciertamente lo mismo hará mi Padre si cada cual no perdona de corazón a su hermano, no del diente al labio, sino de corazón, sabiendo que el mismo Dios nos ha perdonado. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente perdonar no es fácil? Porque si algo realmente, objetivamente nos lo han hecho, ¿cómo quitar esto? Acudimos a Dios para que nos ayude a perdonar, porque no se puede perdonar por las solas fuerzas humanas. Esto no existe. En las leyes habrá tal vez la redención del reo, que ya queda poco. No, el mundo es matemático, es digital. Pecado, o sea delito, castigo, castigo por el delito. Nosotros pedimos la ayuda de Dios para perdonar, porque no es fácil hacerlo si Dios no nos ayuda. Y en segundo lugar, transmitimos el perdón. Recuerdo que alguien me decía que habiéndose confesado y recordado que le habían perdonado pecados un poquito gruesos, se encontró con otro, cabalmente como la parábola, y el otro le sonrió con pena porque lo había ofendido y él dijo, sí, yo también te voy a perdonar a ti. Y bueno, lo saludó y esa amistad creció de nuevo. Transmitimos el perdón con el perdón. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que quiere una comunidad donde se transmita, se refleje el perdón y le decimos, oh Cristo, perdónanos porque no transmitimos ni el amor ni el perdón. A veces transmitimos una severidad, transmitimos una especie de tortura hacia el otro, diciendo que estamos haciendo el bien, pero nos olvidamos de perdonar. En un mundo donde existe solo una justicia de golpe contra golpe, ayúdanos, Señor, para que no caigamos en lo mismo. Todos aquellos que nos decimos cristianos, pero que fallamos en el perdón. Y ayúdanos para no ser falsos, hipócritas, pidiendo justicia cuando en el fondo queremos venganza. Que no neguemos la búsqueda de la justicia, pero tampoco apaguemos la llama del amor que tú has encendido en nosotros. Aleluya. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, imaginemos este hombre que es perdonado pero no perdona. Somos tú y yo.
somos tú y yo. Perdón, Señor, ya no quisiera hacer esto, no me castigues. Dios no te va a castigar en el sentido de hacerte pagar matemáticamente el pecado. Serán las consecuencias. Pero imaginemos a este hombre. Imaginemos que ciertamente, pues ese hombre no entró en la nueva alianza, en la alianza donde se abrió el Jordán. Nosotros hemos entrado en esa nueva alianza como Josué en la tierra, hermanos, pues a través de Cristo. Es el nuevo Josué. De hecho, Jesús se dice Yeshua, y Yeshua que se dice Josué. Es un nombre muy común. Por eso dice el Salmo: ¿qué te pasa, mar, que hoy ese Jordán que te echas atrás? Todo se abre cuando el perdón se practica. Una vez más digamos: bendigamos al Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente, en la acción. Recordemos que somos cristianos porque conocemos esto del perdón. Lo conocemos no por idea, sino porque nos han perdonado y porque tratamos de practicar el perdón. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En segundo lugar, sabiendo que el perdón es un tesoro de la fe cristiana, oremos para que la Iglesia en el mundo pues refleje este perdón. Papa Francisco dice que la Iglesia debe ser no brillando con luz propia, sino con la luz de Dios, como la luna brilla con la luz del sol, aquella que refleja el perdón. Él hizo cardenal a su confesor que le decía: yo quiero que Dios me perdone porque he perdonado mucho. El perdón no es una especie de flojera, es ver las cosas y decir que si Dios perdona, ¿por qué nosotros no? Esto sea posible por intercesión de María Santísima y ante el Santísimo Sacramento, al que decimos: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.